Continuamos. Muy buenas noches de nuevo a los que os incorporéis a nuestra emisión, espectadores y amigos de Estado de Alarma, y lo hacemos ahora ya con nuestro buen amigo. Todas las semanas podemos y tenemos el placer y el honor y la satisfacción de escucharlo, el padre Juan Manuel Góngora. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches, que hacía tiempo que no nos saludábamos en antena. Muy buenas noches, un placer saludarte, amigo Eurico, y a todos nuestros espectadores que están aquí junto a nosotros, pues en esta noche tan importante para los cristianos, ¿no? En la cual pues celebramos la vigilia pascual, el momento del comienzo de la Pascua, que es el momento culminante, ¿no? De lo que es la Semana Santa, porque muchas veces nos podemos quedar con lo que es la pasión, ¿no? Toda la semana hasta el Viernes Santo, pero nada tendría importancia sin la resurrección, ¿no? Entonces, pues, esa es la clave, el momento de la resurrección del Señor, celebrarlo, conmemorarlo y que al fin y al cabo nuestra fe es una fe de vivos, no de muertos, ¿no? Así que en esta celebración de ya el comienzo de la Pascua, pues estar aquí un buen rato entre amigos. Celebro que haya usted empezado por ahí, claro, porque es que uno se hace sus estructuras mentales como periodista, que al fin y al cabo somos por deformación profesional, pero luego muchas veces cuando no estamos con un entrevistado al uso, sino que estamos, pues en este caso, con el padre Juan Manuel Góngora, que es uno de los pilares de este canal y uno de nuestros colaboradores, no solamente más queridos, sino más seguidos por nuestra audiencia, pues muchas veces, como yo digo, me gusta decirlo y creo que esto incluso queda bien, ¿no? Insisto, aunque parezca que va contra la deformación profesional, te van dando el guión hecho y hemos empezado precisamente por donde yo quería orientar la conversación. Parece que nos centramos siempre, padre, los cristianos, los católicos, en esos aspectos de la Semana Santa que son los que más nos llegan. Yo, por ejemplo, que soy un castellano viejo, que estoy acostumbrado, lamentablemente ya van 2 años que nos privamos de poder participar en las procesiones tradicionales, en este caso de mi tierra zamorana. Me acordaba en la madrugada del jueves al Viernes Santo del Miserere, al que yo he asistido tantos y tantos años en la plaza de Viriato, con todo a oscuras, salvo los faroles, y más de 200 cofrades cantando el Miserere. De verdad que se te pone la carne de gallina y los pelos de punta. La procesión del viernes, la de ayer, la del Santo Entierro, a las 5 de la tarde, recorriendo todas las calles del casco viejo de Zamora y de tantas ciudades castellanas y de tantas ciudades españolas. Yo siempre recuerdo también con cariño y especial devoción las procesiones en Málaga, por supuesto, las procesiones en Almería, las procesiones en Murcia, las procesiones en Sevilla, cómo no, y también en el norte de España, que también las hay y maravillosas. Pero a donde quiero ir, que ya usted me ha dado pie, estamos acostumbrados, padre, a esos momentos, y parece que a veces es verdad, olvidamos el momento cumbre, que es la resurrección de nuestro Señor, porque efectivamente nuestra fe es una fe de vivos, como bien has recordado, no es una fe de muertos. Y bueno, pues yo siempre recuerdo también, por parte de mi familia italiana, cómo en otros países incluso se celebra con especial mayor casi relevancia la Pascua. Estoy pensando en Italia y bueno, pues el domingo de resurrección, es decir, dentro de unas horas ya, de muy poquito, porque estamos prácticamente a pique de la frontera con las 12, con la medianoche, es un día muy señalado y muy importante para los católicos. No, desde luego, digamos, el carácter, la impronta, ¿no? de estas fiestas que estamos viviendo, que hemos vivido a lo largo de esta semana y que también para ellas nos hemos preparado a lo largo de toda la Cuaresma, ¿no? Desde el principio, en el miércoles de ceniza, pues ese camino cuaresmal que culmina con la celebración del Triduo Pascual, ¿no? Del jueves, del Viernes Santo, y con esta noche y el día de mañana, domingo, que será, digamos, la culminación de todo ello, ¿no? Claro, como muy bien decías, pues dependiendo de los lugares, pues se hace más hincapié, ¿no? En un aspecto u otro. Por ejemplo, allí en Castilla, ¿no? La Semana Santa, esa solemnidad, esa rigurosidad, esa seriedad que da, ¿no? Pone ese sello, esa impronta a la Semana Santa, ¿no? Allí en el norte el centro norte de España. Aquí es más, pues, por un lado, la muestra también de la devoción popular. Muchas veces se tiende a confundir, ¿no? Religiosidad popular, devoción y demás, pero el carácter propio también, yo creo que de la idiosincrasia de cada lugar, de cada zona de España, ¿no? Pues
se refleja en esa, porque al fin y al cabo, una manifestación pública de la fe, ¿no? Y nuestra fe no se vive en lo privado, no se vive de puertas para adentro, ¿no? Aunque ahora nos veamos forzados a hacerlo así, ¿no? Con las celebraciones únicamente litúrgicas en los templos, pero nuestra fe es una fe que se vive en la calle, que se vive en las casas, y eso es algo inherente, ¿no? A lo que somos, a lo que hemos recibido y a nuestra tradición, en definitiva. Padre, en estos días de Semana Santa tan especiales para los católicos, para los cristianos y para los católicos, se hacen más necesarias que nunca las preguntas como la que yo les proponía a nuestros amigos y espectadores en el cartel general con el que hemos encabezado este programa semanal y esta sección con el padre Juan Manuel Góngora. ¿Cuál es? ¿Se está descristianizando España? Deme usted una alegría, padre, y dígame que no. Porque, por un lado, yo a veces tengo sensaciones contradictorias como periodista, en mi caso, y como ciudadano, y como católico. Tengo a veces la sensación de que, efectivamente, pues asistimos a un innegable, y todos los días tenemos millones, lamentablemente, de ejemplos de ello, de pérdida de valores. Pero, por otro lado, muchas veces también observo que, claro, es que 21 siglos no se pueden borrar de un plumazo. Y que por mucho que intenten arrancar, hemos asistido a intentos gubernamentales del gobierno socialcomunista que padecemos, sobre todo, pues de cambiar el nombre a las fiestas católicas, de intentar confundir a la gente, de atentar contra la religión, y siempre surgen movimientos de rebeldía por los 4 puntos cardinales del mapa de España, negándose contra eso. Y quiero pensar, además, que no todos los que se rebelan contra eso son ciudadanos de un espectro ideológico de la derecha o del centro derecha, que también hay mucha gente de izquierdas, pues que a lo mejor tiene enraizados, porque son cristianos y porque son católicos, en lo más hondo de su ser, y no quieren que se les arranque, ¿no? Y al final esos intentos, digo, siempre son condenados al fracaso, desde aquella estupidez de quitarle el nombre a la Navidad y llamarlos las fiestas del solsticio de invierno y tantas bobadas, ¿no?, que tenemos que soportar. Por tanto, le digo, y ya le dejo de nuevo el balón, como siempre digo en nuestras tertulias, ¿se está descristianizando España o no? ¿O no es una respuesta? ¿O la respuesta es ambivalente? Sí, puede servir para hacer una disertación, ¿no?, aquí sobre el asunto. Porque, claro, vemos muchas veces que a lo largo de, sobre todo estas últimas décadas, pues el planteamiento ha sido de secularización, ¿no? De poco a poco, esto es antropología pura. Vivimos la ley del péndulo. Pasamos de una vivencia de la fe muy marcada, que parece que la gente solamente se queda en lo que fue la etapa del franquismo, pero las raíces cristianas de España son de siglos, ¿no? No se puede reducir a un periodo de 40 años. Y claro, y hemos pasado de eso a directamente, pues claro, dependiendo de las zonas de España, sobre todo pues en aquellas zonas donde casi han utilizado la fe como recurso político, como ha podido ser en Cataluña, en País Vasco, pues esa secularización ha sido brutal, ¿no? Y aunque sigue habiendo comunidades cristianas importantes, pero cada vez reducidas más a la mínima expresión o a tradiciones puntuales, ¿no? Entonces, claro, el problema, el riesgo que se corre siempre en este sentido es de vivir un cristianismo vergonzante, bueno, vamos a vivir aquí nuestra fe, pero nuestro grupito estufa, aquellos que nos llevamos bien. De puertas para adentro. Claro, de puertas para adentro. Y el problema de eso es que es renunciar a uno de los, digamos, mandatos principales, sino el principal del Señor, de ir a anunciar el Evangelio, ¿no? Y esa presencia en la vida pública de la fe, pues tiene que ser el norte de nuestra labor pastoral. Primero nosotros como ministros, sacerdotes, los obispos, qué decir, ¿no? Y luego de todos los fieles laicos que estamos llamados desde el bautismo a dar razón de nuestra fe, ¿no? Y anunciar a Cristo resucitado. Entonces, claro, lo que vamos viviendo, pues se aúna a un proceso de ingeniería social clara, ¿no? A través de los medios, a través de todo tipo de soporte, ¿no? Donde se trata de
o de utilizar a la religión como excusa o directamente tamizarla, ¿no? Que sea pues, un elemento, una dimensión más, o incluso directamente que no se oiga, ¿no? Pero precisamente eso lo notamos con respecto a los católicos, ¿no? No con otras religiones. No vaya a ser que nos llamen cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, el problema muchas veces es ese matiz parcial, ¿no? Sectario con el trato, ¿no? Y luego cuando a nosotros se nos habla de que tenemos privilegios, que tenemos favores o demás, vamos a ver, es que cualquier regulación, empezando por la Constitución, si no tiene en cuenta, digamos, las características propias de donde reside la soberanía nacional, que es en el pueblo, pues entonces poco o nada vale ese texto legislativo, ¿no? Claro, eso, como no se puede cambiar de un día para otro en la Constitución, pues tienen que ir poco a poco pergeñando, pues avanzando, ¿no? Hacia esa agenda laicista, secularizadora total, siguiendo el ejemplo de Francia, y ya estamos viendo, ¿no? En qué acaba eso. Por ejemplo, hoy he podido ver unas imágenes, seguro que muchos de nuestros espectadores también, en Inglaterra, pues en un templo católico donde estaban celebrando los oficios del Viernes Santo, pues ha entrado una pareja de Scotland Yard disolviendo directamente los oficios, ¿no? Paralizando lo que era la celebración y no sé si utilizando la excusa del aforo o demás, ¿no? Cuando eso me extrañaría muy mucho verlo en una mezquita o incluso en una sinagoga, ¿no? No Entonces, pues, claro, con nosotros se permite todo, ¿no? Y claro, muchas veces, pues, lo que sucede, ¿no? Uno se cansa de poner mejillas. Entonces yo creo que ya sea a través de los medios, ¿no? de la divulgación o utilizando directamente los instrumentos jurídicos y legales que hay a nuestro alcance, pues defender primero nuestra libertad religiosa, que es un derecho humano, un derecho innato en la dignidad del ser humano y por lo tanto no tenemos que dejar que sea menoscabado con cuales fuera excusas, ¿no? Por eso, teniendo eso claro, a partir de ahí, pues, trabajar para que la fe, pues, llegue a cada vez más gente, teniendo claro que la fe es un don, ¿no? Un don que recibimos, no sabemos cómo ni cuándo, ni de qué manera, digamos, pero el Señor se sirve de múltiples instrumentos y cada vida, ¿no? Cada persona es una historia totalmente particular, única e irrepetible, y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es ser, digamos, medios, instrumentos para que se dé esa situación de encuentro con Cristo, que tal y como afirmaba Benedicto XVI, pues nuestra fe no es un conjunto, no es un sistema de ideas, ni es una ideología, sino que es el encuentro con Cristo resucitado. Y a partir de ahí, pues nace todo. Por eso cuando muchas veces nos quieren encasillar a la iglesia, que si de izquierda, que si de derecha, arriba o abajo, en un momento en el que incluso creo que ese mismo etiquetado ya no sirve, no se corresponde con la realidad política que vivimos, pues claro, el decir, yo creo que ahora mismo el decir que uno es católico y decirlo convencido, pues creo que es uno de los mayores actos de rebeldía o revolucionarios que nos podemos hacer hoy en día, ¿no? Está claro. Fíjese, sí, a veces lo revolucionario parece el ser conservador o el ser reaccionario, y reaccionario es la descripción objetiva de una forma y una línea de pensamiento que invito, para quien tenga algunas dudas, porque además hay diferencias entre un término y otro, absolutamente claras, a que lo consulte y a que lea un poco, porque es francamente interesante. Y estos días, además, festivos o semifestivos, normalmente todos tenemos algo de tiempo para hacerlo. Hablaba usted, soy poco dado de citar a personalidades de izquierdas, pero en este caso voy a hacer dos referencias. Voy a citar a un exministro de pocas pretéritas del Partido Socialista, pero no tanto, que era José Bono, por el cual tengo una simpatía perfectamente descriptible, pero que siempre, al igual que mi buen amigo, este sí que es amigo, exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, decía que siempre además hacía uso de su voto particular y se oponían sonoras y ruidosas votaciones en el Congreso contra las distintas leyes del aborto que se han ido promulgando, buena parte de ellas durante el gobierno de Felipe González. Pero voy a Bono, decía Bono que el día que los socialistas, esto lo dijo hace casi 30 años, y fíjese usted todo lo que ha llovido, padre, el día que los socialistas
atentaran o fueran frontalmente contra la religión católica, se vaciarían la mitad de las casas del pueblo, que son las sedes socialistas, como se sabe, y la mitad de las iglesias. Y eso es así, porque como usted bien decía, hay que responder pues a la práctica totalidad del cuerpo social al que se sirve y al que se debe la representación política y la soberanía que reside o se residencia precisamente en el conjunto del pueblo español. Recuerdo también la anécdota que me cuenta siempre mi buen amigo Eduardo García Serrano, de aquel catedrático, íntimo amigo, por cierto, de su padre, de Rafael García Serrano, que en un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo, que es Un suceso extraordinario, después de toda una vida de ideas republicanas, de izquierdas socialistas, pues en un hotel de París, ya prácticamente en el exilio, bueno, pues no quiero a nadie reventarle el libro, si es que no se ha leído todavía, describe de una forma absolutamente maravillosa su conversión. Y en los últimos momentos de su vida se convierte, y además fervientemente, a la fe de nuestro Señor. Por tanto, en fin, que yo creo que yerran, y es la conclusión, digamos, desde un punto de vista ya más político que yo me permito hacer de sus palabras, quienes identifican efectivamente al fenómeno religioso, o en este caso, a bueno, pues una abierta o un abierto orgullo público de manifestar, de ser y de comportarse como católico, en este caso, con una ideología determinada que es la derecha. Hay muchas personas de izquierdas que también son católicos. Lo que pasa es que esas voces las intentan ahogar porque no les interesa. No, ahora mismo yo creo que existe esa tendencia de unificar las religiones, hacer ese sincretismo, digamos, desde el punto de vista del globalismo, que no globalización, porque eso hay que distinguirlo claramente, ¿no? Lo que es claro. Globalización como un proceso antropológico y sobre todo favorecido pues, por los medios y por las tecnologías, y que cada vez avanza más y nos acerca a las personas y puede hacer mucho bien, ¿no? Como lo podemos comprobar, y sobre todo ahora en esta pandemia. Y en lo más duro de la pandemia, pues lo hemos vivido así, ¿no? Que gracias pues, a la videollamada, a esta videoconferencia, pues se ha podido mantener los lazos humanos, sobre todo en las familias, y ha sido de muchísima importancia, ¿no? Eso por un lado, lo que es la globalización, pero el globalismo claramente estamos viendo que tiene una agenda, por un lado, o ya sea de borrar la religión o directamente un sincretismo, ¿no? Una especie de religión mundial donde todas las religiones estén más o menos, ya no solamente lo que tiene que ser en la búsqueda del diálogo interreligioso, que sobre todo pues, empezó a favorecerse, ¿no? Con la figura de San Juan Pablo II, en aquellos encuentros de Asís y demás, donde al fin y al cabo pues, tratar de buscar un acercamiento, una serie de puntos comunes, teniendo en cuenta que al fin y al cabo un católico debe defender que la revelación plena de Dios ha sido en Jesucristo, ¿no? Y todo lo que pueda añadir o aparecer, digamos, pues en otras religiones de sentido más naturalista o espiritual, como pueden ser las religiones orientales, pues siempre y cuando sirvan, digamos, hacia el bien común o a la vida, al respeto de la dignidad de las personas, pues bienvenido sea, ¿no? Pero claro, el problema es confundir eso con directamente hacer tabula rasa y aplicar lo mismo para todas las religiones como si fueran diversas manifestaciones de lo mismo, cuando muchas veces se suele caer en el equívoco de decir, bueno, es que todos creen en el mismo Dios o... No, yo no creo en el mismo Dios que creen los judíos o que creen los musulmanes. Es decir, pueden decir que somos, digamos, que tiene la misma raíz en Abraham y demás, pero el Dios en el que yo creo es el Dios revelado por Jesucristo. Y eso directamente claro, tanto judíos, por un lado, por supuesto, como los musulmanes, pues claro, ellos directamente la relación con Dios es casi de sometimiento, mientras que en Cristo hemos visto que Dios se ha revelado plenamente como Padre, y un Padre que nos busca, que sale a nuestro encuentro en medio del fango del pecado, ¿no? Y por eso mismo estamos celebrando la Semana Santa, porque Él, en estos misterios centrales de nuestra fe, ha asumido sobre sí el pecado del mundo para liberarnos de la esclavitud, de la muerte y de esa desobediencia a Dios primera que hicieron nuestros primeros padres y que por generación nos alcanza a todos, ¿no? Entonces, pues,
Claro, eso distingue mucho las religiones. Y ya no hablemos de las orientales y demás, ¿no? Que es más un camino individualista eh, donde se trata de buscar no tanto una divinidad concreta, como dentro sino de... el unirse, Mm, digamos, hacia una divinidad, digamos, del cosmos o sí, lo que se llama el nirvana y demás, ¿no? mm, Entonces, o una búsqueda autocentrada en uno mismo, mm, mientras que nosotros, digamos, nuestro objetivo, nuestra base es seguir el ejemplo, el modelo de Cristo, que es entregarse por los demás, ¿no? Y esa entrega hacia afuera poco tiene nada que ver con, con esa autosatisfacción o vivir centrado en uno mismo o lo que se puso de moda hace unos años de acá a esta parte, ¿no? El tema de la autorrealización, sí. donde si no te autorrealizas, pues casi que no eres persona, ¿no? Mm. Con esos manuales de autoayuda, los coaches y demás, que Sí, lo que se dentro trata, de ese en mundo verdad, es porque, hedonista, ¿no?, que vivimos, claro, de la autosatisfacción, más que la autorrealización, además con carácter inmediato. Lo quiero el bienestar y lo quiero ya. lo quiero ya. Claro, entonces ese individualismo que ha ido, pues, Ujú, eh, emponzoñando todo, pues claro, en el momento en el que tú dices que y Jesús así nos enseña, que digamos, la salvación, ujú. donde se encuentra la felicidad verdadera, es en entregarse, en darse uno mismo, y no hay cosa ni amor más grande que dar la vida por los que uno quiere, pues claro, eso cambia totalmente digamos, el punto de vista antropológico, ¿no? De concepción de la vida. Y en eso están, lo que comentaba es, antes del proceso de descristianización, en Sí. definitiva es arrancar, digamos, del tuétano moral de la sociedad esa cosmovisión, ¿no? Ujú. Del ser humano. Pero eso, padre, es extraordinariamente difícil. Usted ha mencionado antes, quiero Ujú. no introducir una cuña, porque seguimos con el hilo de la conversación que estamos manteniendo. Me pongo un poco más en plan periodista, más todavía, ¿no? Y le pregunto, usted ha mencionado antes en varias ocasiones, bueno, ha explicado la diferencia lógicamente, por si alguien todavía tiende a mezclar los conceptos que no tienen nada que ver, entre globalización y globalismo. Y se está usted Ujú. refiriendo, lógicamente, a esa tristemente célebre Agenda 2030. Yo intuyo lo que me va a contestar, pero también pienso en quienes nos están viendo y escuchando en este momento. ¿Cuál de los puntos, porque hay varios de esa Agenda 2030, de secularización y de globalismo que se nos está imponiendo y además en los últimos años con una fuerza que parece imparable? Yo creo que Ujú. no va a ser tan sencillo, no les va a ser tan sencillo. Le pregunto al padre Juan Manuel Góngora qué punto le parece más peligroso o que atenta más contra la esencia humana. Pues por un lado, a ver, sobre todo dentro de la Agenda 2030, ¿no? En uno creo que son 17 puntos, ¿no? Los que llevan, pues, diferentes aspectos, desde el tema de la ecología, el desarrollo humano y demás. Pero creo que lo más nocivo puede ser lo que toca directamente al ser humano en cuanto a lo que ahora llaman las leyes de salud reproductiva, por un lado con el aborto y Uh por otro lado con la eutanasia, ¿no? Digamos, son -huh. leyes totalmente que van ya no contra aspectos concretos o demás, o, digamos de extrapolación de leyes y demás, sino directamente al comienzo y al final de la vida, ¿no? Y con esos planes al fin y al cabo, neomalthusianos, ¿no? De controlar la población mundial y eso es lo que están pretendiendo, ¿no? Digamos, yo creo que eso es lo más peligroso y lo que podemos comprobar directamente cuando a países en vías de desarrollo lo que se le está pidiendo es a cambio de recibir ayuda, de recibir préstamos y demás, directamente pues aceptar esa agenda política, ¿no? Y ya vemos cómo los lobbies se encargan pues de hacer grupos de presión, grupos de, ya sea a nivel de manifestaciones o de poco a poco ir trabajando a la población mediante campañas en redes sociales o series, películas y todo el componente de ingeniería social, ¿no? De control de masa, para que la gente sea al final lo que lo vaya pidiendo. Y aunque sea una minoría ruidosa, pero muy bien financiada, pues lo que poco a poco van moviendo eso. Ya sin entrar, pues, a lo mejor con el tema de la ecología, ¿no? Que directamente
es uno de los dogmas de fe de este globalismo. Ujú. Y que el problema, yo creo, por ejemplo, ahí el Papa Francisco, y es una de las cosas que no se suele tratar bien, en la encíclica Laudato Si, hay un apartado que lo desarrolla muy bien, que lo que hay que tratar de buscar es el desarrollo integral de la persona, pero no por la ecología, porque sea, digamos, una especie de proyección del ser humano, sino porque, tal y como podemos leer en el Génesis, la creación, el mundo, la casa común, como la llama el Papa, pues es un don que se nos ha dado y que tenemos que tratar de mejorarlo de generación en generación y tratar de hacer que las generaciones siguientes pues lo reciban mejor de lo que lo hemos recibido nosotros, ¿no? Pero claro, cuando ahí ya se pasa directamente a hacer de la ecología como un sistema ideológico en el cual pues casi se deifica, ¿no?, a la tierra, pues se pierde mucho de lo que es verdaderamente el desarrollo integral de la persona y en relación con el medio en el que vive, ¿no? Entonces yo creo que son dos factores que hay que tener mucho cuidado y que estamos muy bien contemplando cómo lo están llevando a cabo, ¿no? Con esa Está claro. especie de proceso de federalización de los estados, donde se vayan disolviendo las naciones en el magma de otros entes supranacionales. Magma global. Claro, ya sea Estados americanos o Estados aquí en la Unión Europea, y vemos cómo se lo están aprovechando. Por otro lado, pues potencias como Rusia y China, que directamente están viendo el campo abonado ante naciones que están perdiendo, digamos, su identidad y su cultura, ¿no? Entonces, en vez de buscar ese compromiso mutuo de relaciones internacionales acordes y buscando siempre pues el bien de lo uno y de lo otro, pues directamente lo que se trata es de tamizar por un lado, y que una serie de naciones que de democracia o de libertad tienen poco, pues imponer, ¿no?, su modo de entender pues la economía, la política y el ser humano. Está claro. Padre, no le voy a robar 2 minutos más solamente, no voy a abusar de su generosidad y de su tiempo. Me veo en la obligación de aclarar para todos nuestros espectadores que esto, a veces lo hacemos, y en este caso es que además es pertinente esta aclaración, esta conversación que estáis viendo y que estamos manteniendo, el padre Juan Manuel Góngora y yo, ha sido grabada alrededor de 2 horas y media antes de la emisión del espacio que estáis viendo ahora, porque el padre ahora, lógicamente, pues está ya en plena vigilia pascual, como él aclaraba en el inicio de nuestra conversación. Y por eso digo que es pertinente además la aclaración, además de por este aspecto, y por eso digo que no le quiero robar más tiempo, porque tiene que ir corriendo de nuevo a la parroquia a empezar a prepararla. Le voy a pedir que nos dé el honor de, bueno, pues darnos 2 ideitas, como diríamos, perdóneme casi en fin, dos titulares del mensaje que va a dar usted esta noche, pues a su parroquia, a sus feligreses, ¿no?, antes de despedirle. Sí, sí. No, Que pues, estará dando en este momento, en el momento de la emisión claro, de esta conversación. Sí, pues vamos a comenzaremos pues ahora en un ratillo, y lo importante es eso, que nuestra fe, como antes he comenzado, es una fe de vivos, ¿no? Que el triunfo de Cristo sobre la muerte pues nos ha abierto el camino de la vida eterna, y que gracias a su sacrificio pues es donde encontramos el fundamento de nuestra vida, ¿no? La respuesta a todos los sinsentidos, incluso en los momentos pues que vivimos situaciones complicadas, ¿no? Y más ahora mismo, pues tener, digamos, ese fondo de esperanza que Cristo nos entrega, ¿no? En que Él ha triunfado sobre el mundo y que aquí estamos de paso, y que todo lo que podamos hacer pues es poco en servicio de los demás, ¿no? Teniendo claro pues nuestra identidad, lo que somos, y que estamos aquí para, al fin y al cabo, siguiendo el modelo del Señor, morir como las semillas, ¿no? Que si no mueren, no dan fruto, ¿no? Pues de esa misma forma nosotros entregarnos a los demás, teniendo claras nuestras convicciones y sobre todo pues siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Que nos ha dejado en el seno de la Iglesia, que como Madre nuestra pues nos ha ido cuidando durante todos estos 2000 años, ¿no? Y que
al fin y al cabo, toda nuestra historia, toda nuestra vida, pues es historia de salvación. Y por lo tanto, pues tanto lo bueno como lo malo lo tenemos que poner encima del altar, unirlo al sacrificio de Cristo y que Él con su luz, que tan importante es la celebración de la vigilia pascual, ¿no? El símbolo de la luz, por un lado, en el cirio pascual, y por el otro lado el agua, ¿no? Esta es la noche bautismal por antonomasia, ¿no? Donde se recibe del costado de Cristo, nos llega el agua del bautismo, ¿no? Entonces, pues, el inicio de la vida de fe, de la vida de gracia en el Señor, y que, al fin y al cabo, pues, ahí es donde tenemos que centrar todo lo que somos. Padre, le envío un abrazo en mi nombre propio y en nombre de todos los espectadores y amigos del canal Estado de Alarma, y le deseamos todos una feliz Pascua de Resurrección. Cuídese mucho y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y feliz Pascua de Resurrección a todos. Que Dios bendiga. Feliz Pascua. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Que se emociona cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de nuestros impuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más, que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis 3 cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis.